Después de ese paralelo entre la humanidad antediluviana y la humanidad actual, surgen varios interrogantes, por lo menos, ¿quiénes son los ángeles caídos? ¿Quién es Chemihasa? ¿Quién es Hermoni? Pues la respuesta a estos interrogantes y a otros más las vas a encontrar en esta tercera parte y última de la segunda dispensación de la conciencia. Te invito pues a que vayas al capítulo 1 del libro de Judas y vamos a leer del verso 3 al 15. Por favor, pausa el video para que te contextualices. Antes de continuar con la tercera y última parte de esta dispensación, recordemos los 5 aspectos a tener en cuenta en el paralelo que estamos estableciendo entre el tiempo antediluviano y el tiempo actual. El primero es la población, el segundo es la maldad de la humanidad, el tercero la incredulidad, el cuarto el arrebatamiento de Enoc y el 5, Noé halla gracia y es la salida para la raza humana. Continuaremos entonces con el segundo aspecto que veníamos tratando en la anterior parte de esta dispensación de la conciencia. Vamos a leer entonces el libro de Judas, verso 3 al 15. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldad, de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas, hermano de Jacobo, nos advierte de falsos líderes espirituales, personas encubiertas, malévolas, contrarias a la gracia de Dios, faraones de este tiempo, con poder económico, con ansias de control total sobre la humanidad. Nos habla también de ángeles caídos, aquellos que abandonaron su identidad, probablemente los mismos que nos cita Génesis 6 del 1 al 4, cuando nos dice la palabra así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Quiero que miremos el versículo 4 en la traducción Nueva Versión Internacional. Génesis 6:4 nos dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Este contexto bíblico está de acuerdo con las enseñanzas judías del siglo I, especialmente las contenidas en el libro apócrifo de Enoc, parte 1, Los Vigilantes, comparada con la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra que cita Judas en el versículo 14. Voy a volverlo a leer. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. La pregunta es: ¿quiénes son los hijos de Dios? Miremos lo que nos dice el libro apócrifo de Enoc, capítulo 6 del libro de Enoc, parte de los vigilantes. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de tan gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, los unos con otros, y descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Chemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cocabel, el Ramael, Daniel, Sec-el, Barak-el, Asael, Harmoni, Matrael, Anán-el, Satoel, Chansiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues vamos a ver 3 interpretaciones principales que se han considerado como la unión de. La primera es: los grandes nobles, príncipes o tiranos de la línea de Caín que se llegaron a las hijas de hombres de rango inferior. La segunda: los hombres piadosos descendientes de Set con las hijas descendientes de Caín. Y la tercera es un grupo de seres angelicales con mujeres de la humanidad en general. Pero quiero, antes de explicar estas interpretaciones, abrir un paréntesis para contestar el interrogante: ¿de dónde provenía la esposa de Caín? Hay muchas respuestas. Unas son que provenía de otras personas que habitaban la tierra o de seres extraterrestres, respuestas que a la luz de la palabra son solo especulaciones, ya que no es posible, porque Dios creó a Adán y Eva y ellos poblaron la tierra, como lo dice Génesis 1:28, cuando Dios dio el mandato a Adán y a Eva para que procrearan. La respuesta es que desciende de la primera pareja, de Adán y de Eva. Pudo ser una hija o una nieta, la Biblia no lo especifica. Te invito entonces al libro de Génesis 3, versículos 15 y 16, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En el momento que Eva desobedece y peca, el pecado trae esta maldición sobre la mujer. Abro un paréntesis:
Este pasaje de Génesis 3:15, en el que es necesario profundizar y lo vamos a hacer más adelante en las otras dispensaciones, pero ahora quiero centrarme en, abro comillas, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es ese señorío? Pues ese señorío implica que la mujer no fuese tomada en cuenta. Si lo ves, en las genealogías no aparecen las hijas, no se registran los nombres de mujeres, solo se indica que le nacieron hijas. Y esto continúa así hasta que Jesucristo restauró el plan original de Dios para la mujer, dándole identidad de hija e igualdad con el varón, estableciendo un rol de madre que es de gran estima a sus ojos. Después de contestar bíblicamente el interrogante del origen de la esposa de Caín, ahora bien veamos cada una de esas posturas. La primera, los grandes nobles príncipes o tiranos de la línea de Caín que se llegaron a las hijas de los hombres de rango inferior. Esta primera interpretación es defendida por rabinos judíos ortodoxos, quienes enseñan que los hijos de Dios se refieren a figuras reales, nobles, hombres de alto rango, descendientes de la línea de Caín, que se relacionaran con mujeres bellas de las clases bajas. El ejemplo más claro de este punto de vista es Lamec, de la línea de Caín, quien se muestra como un príncipe tirano, asesinando a quien se le oponía y fomentando la bigamia. El segundo punto son hombres piadosos descendientes de Sed, con las hijas descendientes de Caín. Esta segunda interpretación es generalmente la más aceptada por los estudiosos de la Edad Media y por lo tanto es enseñada aún hoy en la mayoría de los seminarios de estudio teológico o bíblico. Esta postura relata la unión entre las dos líneas de los hijos de Adán, en donde las hijas de los hombres pertenecían a la perversa línea de Caín, que se unieron a ellas. Entonces los hijos de Dios son los descendientes piadosos, temerosos y fieles de Dios de la línea de Set, como lo dice Génesis 5. Ahora veamos varios problemas de esta interpretación. Este punto de vista trata de hacer ver la unión entre estas dos líneas como si fuera un pecado. Pero si nosotros recordamos, la Biblia no nos habla en ningún momento de que sea una prohibición para casarse antes del diluvio, mezclarse entre dos líneas. De hecho, Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, la idea de que las personas incrédulas debían permanecer separadas de los creyentes en el Señor se empieza a aplicar hasta los tiempos de Isaac, hijo de Abraham, quien pertenecía a la línea mesiánica. Entonces miremos lo que nos dice Génesis 24, del 2 al 4. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Otro punto que invalida esta interpretación es el considerar que si los descendientes de Set en general fueron fieles al Señor, entonces ¿por qué todos ellos murieron ahogados en el diluvio a excepción de Noé y su familia? Más bien, lo que la Biblia nos dice es que tanto los descendientes de Caín como los de Set formaron parte de una corrupción universal de toda la raza humana, que incluso llevó a Dios a lamentar haber hecho al hombre en la tierra, como lo dice Génesis 6, del 6 al 7 y el versículo 12. Génesis 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Imagine la aflicción en el corazón de nuestro Creador al ver que la humanidad, ese hombre que le había creado con todo su amor, al que le había soplado aliento de vida, había llegado a un punto de maldad que era irreversible y que la única solución era su destrucción.
Por último, si cualquiera de estas dos interpretaciones fuera la correcta, ¿por qué la unión entre hombres piadosos y mujeres impías produjo gigantes o superhumanos o monstruos llamados en hebreo Nephilim? La cuestión de si los hijos de Dios eran hombres o ángeles puede determinarse a partir del contexto del significado en hebreo de hijos de Dios, lo que es Benei Ha-Elohim. Nunca se usa para referirse a los creyentes en el Antiguo Testamento, sino para hablar de seres angelicales, por lo que esta interpretación está forzando una excepción con el objetivo de no aceptar a estos seres sobrenaturales como parte. Miremos entonces la tercera interpretación. Un grupo de seres angelicales con mujeres de la humanidad en general. Dado que la designación de hijo de Dios se usa constantemente en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles, es lógico concluir que el término en Génesis 6:2 también se refiere a los ángeles. Considerar que este pasaje está hablando de ángeles ha sido lo más común hasta antes del siglo V, como lo reflejan los escritores de la Septuaginta, que es la traducción del griego del Pentateuco, filósofos e historiadores como Filo de Alejandría y Flavio Josefo. También lo vemos en libros como el libro de Enoc, que fue muy popular entre los creyentes en el periodo del Nuevo Testamento. Este punto de vista ha sido rechazado porque viola la unión dada por Dios en Génesis 2:24, pero el pasaje precisamente pone un fuerte énfasis en el contraste entre lo angelical versus lo humano, para demostrar lo abominable de este pecado entre seres de dos diferentes clases. La principal objeción a esta interpretación es que de acuerdo a Mateo 22:30, que dice lo siguiente: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles del Dios en el cielo. Los ángeles no se reproducen sexualmente para que nazcan más ángeles. Este pasaje bíblico expresa que Dios creó el matrimonio para que la humanidad se multiplicara a partir de esta pareja que fueron Adán y Eva. Pero en el caso de los ángeles no necesitaban casarse para multiplicarse, porque multitudes innumerables fueron creadas por el Señor desde el principio. Por lo que este versículo no puede usarse para probar que los seres angelicales no podían tener descendencia con mujeres. Tal vez la razón de que no se multiplican es que todos los seres angelicales entendemos que son de sexo masculino. Gabriel, Miguel, Rafael. Adicionalmente debemos considerar que Jesús estaba solamente hablando de los ángeles buenos que están en el cielo. Un punto muy importante a observar su ubicación. Porque Judas, el hermano de Jesús, porque se dice que Jacobo era hermano de Jesús, explícitamente nos dice que los ángeles rebeldes que dejaron el cielo son los que se corrompieron a seguir la carne extraña, teniendo relaciones sexuales con mujeres en la tierra. Miremos lo que dice Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como vemos ahí, nos establece que esos ángeles fueron como en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Era esa perversión sexual de esos vicios que eran contra naturaleza. Entonces, otro pasaje que también nos sustenta de que son llamados hijos de Dios, esos ángeles, nos habla por lo menos en el libro de Job 1:6, que nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora la pregunta es: ¿por qué los hijos de Dios cometieron esta transgresión? Considere que cuando Lucifer se rebeló contra Dios, según nos lo habla Ezequiel 28:15, ocasionó que otros ángeles también se rebelaran. De ahí tuvieron su castigo. Lucifer se convirtió en Satanás y los otros ángeles también cayeron. Parte de estos eran Shemijasa y Armoní. Según Enoc, eran jefes de decena. ¿Cómo es entonces que los hijos de Dios pudieron procrear descendencia con mujeres? Pues esta es la parte más difícil de creer.
es que ángeles caídos se pudieran materializar en nuestra dimensión, que tuvieran relaciones sexuales y que pudieran tener descendencia híbrida ángel caído humano. Tenemos diferentes escrituras en donde los ángeles interactúan en nuestra dimensión, como los dos ángeles que interactúan con Lot, a los que los hombres de Sodoma y Gomorra querían acceder sexualmente, según Génesis 19:1. Otro caso que vemos es el ángel que liberó a Pedro de prisión, Hechos 12:7. E incluso en Hebreos 13:2 se nos da una recomendación y nos dice que mostremos hospitalidad a desconocidos porque podíamos estar en contacto con ángeles sin saberlo. De esta manera sabemos que los ángeles que habitan en el reino espiritual pueden materializarse en nuestra dimensión. Por lo que vemos que los ángeles son capaces de comer, beber, caminar, hablar y hasta tener relaciones sexuales con mujeres. Como resultado, los ángeles pueden llegar a tener descendencia, los Nefilim, los gigantes. Otro pasaje que prueba que los ángeles se pueden reproducir lo tenemos en la maldición que Dios da a Satanás en Génesis 3:15. Aquí el Señor está profetizando que Satanás va a tener descendencia, refiriéndose a la enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Por último, los Nefilim o Nefilim en hebreo, gigantes surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, demonios y mujeres, los cuales habrían existido en la época antes del diluvio y se habrían extinguido posteriormente durante este. Sin embargo, en Números 13:33 se usa la misma expresión hebrea para referirse a unos hombres de gran altura que habitaban en Canaán, gigantes descendientes de Anac, y el gigante Goliat, que fue vencido por David. Hoy excavaciones arqueológicas muestran restos de esos gigantes. Personalmente creo que esta es la interpretación correcta del pasaje de Génesis 6 del 1 al 6, que la unión entre seres angelicales y mujeres, porque es la descripción literal más apegada al contexto, esto explicaría los eventos que ocurrieron antes y aún después del diluvio, aplicables hoy en día para explicar los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que ocurrirán en los últimos días, las consecuencias de estas relaciones para la humanidad, esas consecuencias de esas maldiciones que son nefastas, donde hijos de maldad vinieron a contaminar el ADN de la humanidad. El tercer aspecto es la incredulidad. En 1 de Pedro 3:20 nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué nos muestra este pasaje? Miramos cómo Noé empezó a construir el arca y se demoró 120 años construyéndola. No había llovido aún en la tierra. Esto realmente expone la fe y obediencia de Noé cuando Dios le manda a construir un arca en tiempos donde no había lluvia. Debemos entonces tener en cuenta que era una generación perversa en la que Noé se encontraba y además incrédula. Noé tuvo que soportar las burlas y el rechazo. Hoy las personas son más humanistas. ¿Y qué es humanismo? Es totalmente distinto a ser humanitario. El humanismo es una filosofía de vida donde las creencias están centradas en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. La sociedad actual vive cada día menos conforme a los principios de Dios y adoptan valores que son cambiantes y se ajustan a una cosmovisión. Hoy vemos cómo la fe carece de sentido. Vivir conforme a la palabra de Dios es un desperdicio para algunos. Se burlan de quienes tratan de caminar conforme a ella. Realmente el corazón del hombre cada vez está más vacío y necesita más de ese Dios que trae salvación, de ese Cristo vivo en sus vidas. El cuarto aspecto es el arrebatamiento de Enoc. Ahora definamos qué es arrebatamiento. El arrebatamiento es la parte de la doctrina cristiana que se conoce como arrebatamiento y describe el momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra,
Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los seguidores de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la tierra. Desde ese instante, la iglesia estará con Dios para la eternidad. Miremos entonces qué nos dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 4:13. Nos dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. ¡Qué tremendo pasaje! Hay dos sucesos únicos en la historia bíblica donde se nos muestra hasta ahora este acontecimiento, y uno de estos fue el de Enoc. Enoc, el séptimo en la línea de Adán, de la vertiente de Set. Enoc tuvo que agradar al Señor de una manera tan especial. Nos dice la palabra que caminó Enoc con Dios y que desapareció. Enoc no vio proceso traumático de muerte. Quiero recordarte lo que dice Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida de Jesús. Claramente podemos concluir que el arrebatamiento de Dios está muy cerca. Enoc nos dio una pauta, caminó con Dios. Esto le hizo acreedor a este premio. Es tiempo, como dice la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, del 1 al 13. Es tiempo de tener aceite en nuestras lámparas. Te motivo entonces a anhelar la presencia de Dios, a conocer más de su palabra y a prepararte para ser hallado digno de ese maravilloso, espectacular y grandioso acontecimiento. Y el último aspecto es el quinto. Noé halla gracia y es la salida para la raza humana. Génesis 6, versículo 8 y versículos 14 al 19 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 14. El Señor le dio instrucciones y están aquí. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas establecerá mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Miren qué tremendo esto. Noé creyó y recibió un direccionamiento específico. Hoy tú y yo también tenemos unas instrucciones específicas. Te motivo a creer, a tener fe en Dios, en su palabra, a abrir tu mente y tu corazón, a buscar la presencia de Dios, a tener aceite en tu lámpara para que puedas experimentar que Dios es real y que en medio de este mundo de maldad nos ha dado la salida, como en los días de Noé. Hay un arca que te espera. Mientras el mundo se precipita al caos, esta arca se llama arrebatamiento. Pero a diferencia de Noé, el Padre en su inmenso amor, en su gracia infinita, nos estableció un camino, una verdad, y es la misma vida, a Jesús su Hijo. Por eso hoy te invito a creer, a compartir este mensaje de salvación. Aún hay salida para la humanidad.
Culminando esta segunda dispensación, encontramos lo que es la responsabilidad, lo que fue el fracaso humano, la tendencia y el juicio por parte de Dios sobre esta generación del diluvio. La responsabilidad era hacer lo bueno. Génesis 3, versículos 5 al 7. Allí estaba estipulado, el hombre ya conocía, Adán y Eva conocían el bien y el mal, tenían conciencia de lo que esto implicaba. En Génesis 4:4, Abel presenta el sacrificio que agradó el corazón de Dios. Esa era la responsabilidad, hacer lo bueno. Viene el fracaso humano, la maldad estaba en sus corazones. Génesis 6:5, versículos 7, 11 y 12. Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Había tanta maldad en sus corazones que el Señor se arrepintió de haberlo creado. ¿Cuál fue la tendencia de esta generación? Eran pensamientos continuos al mal. Lo dice Génesis 6:5. ¿Y cuál fue el juicio? El juicio fue el diluvio. Dios envió una gran lluvia sobre la faz de la tierra que raería toda vida humana, animal, todo lo que hubiera en la tierra. Solo una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, más los animales, fueron rescatados de aquel juicio. Espero que este estudio de la dispensación te permita reflexionar, te permita meditar en todo lo que implica lo que dice el pasaje de Mateo 24:37, que como en los días de Noé, así sería la venida de Cristo. En los días de Noé la gente se burlaba, la gente no creía, no entendía lo que Noé estaba haciendo. Construir un arca en medio de un mundo donde nunca había llovido, construir un arca donde duró Noé haciéndola 120 años, la gente pensaba que estaba loco, se burlaba. No recibieron cada uno de los mensajes que Él les dio sobre el arrepentimiento. Así está pasando hoy en día. Cuando hablamos del arrebatamiento, las personas lo consideran una utopía o un mito de los cristianos. Pero como en los días de Noé, donde había tanta maldad, en la actualidad hay tanta maldad. El juicio de Dios está por llegar sobre esta generación. Pero hay una buena noticia, aún hay tiempo para ir al arrebatamiento, aún hay tiempo para tener aceite en nuestras lámparas, para como Enoc caminar con Dios. Este es el tiempo, porque como en los días de Noé, así representa simbólicamente, nosotros vemos ese arrebatamiento como esa salida para la raza humana, para la iglesia del Señor. Entonces te invito a que prepares tu corazón, a que hagas del arrebatamiento esa arca actual y te prepares para subir a ella. Pon aceite en tu lámpara, vive la palabra de Dios, ama al Señor, anhela su venida, comparte a otros. Esto no es una utopía. Daniel decía en el capítulo 12 que la tecnología avanzaría y que ahí sería el fin. Hoy tenemos un mundo donde la tecnología ha avanzado grandemente, pero es el tiempo de volvernos a Dios por encima de lo que este mundo ofrezca. Así que espero que este estudio te lleve, esta parte de las dispensaciones te haya llevado a reflexionar. Y hoy te invito a que abras tu corazón cada día más a Jesús, a su palabra, a su verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Bendiciones. Los espero en la próxima dispensación. Un abrazo para todos.